Saludos, amados en Jesucristo. Damos gracias a Dios por una nueva noche, poder compartir su palabra, poder darle honra, honor y gloria a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que todo lo da. Pongamos nuestra mente, nuestro corazón para que la palabra de Dios sea en nuestra vida, para que la palabra de Cristo, que es la verdad, venga sobre nosotros y haga de nosotros lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye en justicia para que seamos hacedores de buenas obras. Así que vamos a orar y disponernos para que realmente la palabra cobre vida en nosotros. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, dándote honra, honor y gloria en este momento, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que todo lo da, Señor. Venimos dándote honra, honor, gloria, Señor. Gracias, amado Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. Que necesitamos de ti, de tu amor, de tu paz, de tu gracia, de tu bondad, de tu dirección, Señor. Necesitamos que obres en nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias, amado Señor. Pedimos que en el poder de tu Espíritu traigas esa revelación de tu palabra a nuestra vida, que podamos ser alumbrados por tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu, para ser hacedores de tu voluntad. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, amados, de verdad damos gracias a Dios por este tiempo de poder compartir la palabra. Y vamos a la palabra, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17. Y juntos digamos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así lo creemos y lo proclamamos, sabiendo que la palabra de Dios es verdad. Es Cristo mismo dándosenos a conocer a nosotros. Y el domingo empezamos a estudiar algo que está en Mateo 10, 35 al 39. Y estuvimos viendo el domingo sobre algo que la palabra de Dios hace. Y es que la palabra de Dios produce separación. Si nosotros nos basamos en Mateo 10, 34 en adelante, recordemos que decía Mateo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Y qué era esto? Que la palabra de Dios es una espada de doble filo que hace separación, no entre los hermanos, no, entre la religiosidad, entre las tradiciones, entre las cosas de este mundo y lo que es santo, agradable y perfecto para Dios. Entonces a veces nosotros venimos a la palabra y la palabra empieza a separar cosas en nosotros y como estamos acostumbrados al mundo, nos alejamos de la palabra. Porque nos separa de algo que es tradicional, de algo que es rutinario, de algo que es religioso. Entonces, quiero que avancemos en esto, amados, y veamos lo que la palabra hace. ¿Por qué? Porque la palabra va a traer oposición. Jesús en Mateo 10, 35 y 36 dijo, porque he venido para poner disensión
al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos de los hombres serán los de su propia casa. No es que Jesús haya venido a causar problemas y no, es todo lo contrario. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Eso no nos está enseñando a pelear, no es eso. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Cuando usted llega a la palabra de Dios, empieza a escudriñar la palabra, pero escudriñarla de verdad. Ayer lo hablábamos en un discipulado, hay 4 formas de leer la palabra de Dios y le agregábamos una quinta, que es leerla por historia, leerla simplemente por acontecimientos de cosas que han pasado. Pero cuando usted realmente empieza a escudriñar la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, instruido por otros que han recibido mayor revelación, entonces la palabra empieza a hacer separación en tu vida. Y tal vez usted como hijo viene y entiende la palabra, pero sus padres terrenales no les parece porque ellos no están escudriñando, porque ellos no están recibiendo la revelación y entonces se ponen en contra tuya. Eso es lo que habla Jesús aquí. Entonces, muchas veces el creyente va a escuchar frases como: eso que usted está diciendo es demasiado religioso. Siempre las cosas han sido de otra manera, lo hemos creído de otra manera. No es así, no sea exagerado, no sea religioso, no sea esto, no sea lo otro. Cuando usted empieza a encaminarse en la verdad, cuando usted empieza a profundizar la palabra y el Espíritu Santo empieza a revelarle la verdad, los que están a tu alrededor empiezan a incomodarse. Porque te empiezas a salir de un sistema, de un esquema que este mundo tiene. ¿Por qué? Porque a este mundo que está gobernado por Satanás, y ese es el príncipe de este mundo, está gobernado por Satanás, las corrientes de este mundo, la religiosidad, las creencias de este mundo, las tradiciones de este mundo están gobernadas por Satanás. Y entonces cuando usted empieza a salirse de ese esquema, te van a llamar religioso, te van a llamar exagerado, te van a decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque empieza a haber oposición. Cuando la verdad empieza a aparecer, empieza a florecer, va a haber oposición. Dígame, amados, ¿quién estuvo de acuerdo con Jesús? ¿Cuál de los judíos, cuál de los escribas que conocían la palabra, conocían la Torá? ¿Cuál de esos estuvo de acuerdo con Jesús? Ninguno. Porque ellos estaban basados en las enseñanzas tradicionales del pueblo judío. Pero cuando vino la verdad, que era Cristo mismo, a establecer el reino de los cielos en esta tierra, no les pareció. No les pareció. Ellos querían seguir rigiéndose por lo que la tradición judía había establecido y que aún así era de acuerdo a lo que Dios había revelado en la Torá. Había revelado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como usted lo quiera llamar. Pero cuando viene Jesús y establece un nuevo pacto, ellos no lo aceptan. ¿Y qué hicieron? Llevarlo a la cruz, crucificarlo. No aceptaron, rechazaron el mensaje de Jesús. Hoy en día el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo. Es la verdad, es el reino de Dios estableciéndose en medio de este mundo, en medio de las tradiciones, en medio de las creencias religiosas que no están basadas ni fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios. Le han metido a tantas cosas
que no están basadas en las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, amados, va a haber oposición de tus hermanos, de tus padres, de tus hijos, va a haber oposición de tu cónyuge. Hemos visto esposos que tal vez la esposa empieza a caminar, empieza a escuchar la verdad y empieza a creer en la palabra, empieza a recibir revelación de la verdad, que es Cristo mismo. Y aquel otro que no está metido en la palabra, no está escudriñando la palabra, no está pidiendo revelación de la palabra, va a estar en contra. Va a entrar en discordia, aún con su esposa o su esposo, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con amigos, Así es, amados. Esto es lo que Jesús estaba enseñando ahí en Mateo 10, 34 en adelante. Léalo y estúdielo, escudriñelo. Dios se le revela a Abraham y le dijo a Abraham, deja tu tierra, vete, deja tu parentela, deja tus padres, yo te voy a llevar a una tierra mejor. Y te voy a bendecir y te voy a hacer padre de las naciones. Él recibió una palabra, ¿verdad? Él recibió una verdad y dejó todo y caminó en la verdad. Lo dejó todo. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesucristo? Veamos Juan 15, 18, 19. Juan capítulo 15, verso 18, 19. Si el mundo os aborrece, oiga, el mundo. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué Jesús dice el mundo? Las corrientes, las tradiciones, lo establecido en este mundo, lo que es normal, lo que es puesto por este mundo. Y como usted hace otra cosa porque empieza a recibir la palabra de Dios, empieza a separarse de aquellos lugares, de aquellas cosas que no están de acuerdo a lo establecido por el reino de Dios. Entonces, el mundo te va a aborrecer. Y muchas veces esos que están en el mundo, que son el mundo, que te empieza a aborrecer, son los de tu propia casa. Si Juan 15, 18, 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús lo estaba diciendo. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Jesús mismo lo dijo, miren a mí, el mundo me está aborreciendo. La tradición, la religiosidad, el fanatismo, todo eso me está aborreciendo porque yo estoy hablando verdad, estoy estableciendo el reino de Dios sobre esta tierra. Y de ahí nos sacó a nosotros. De ahí nos trajo el Padre para que entremos en la revelación de la verdad. Y entonces a la gente no le gusta. Te llaman religioso. Te llaman fanático, te llaman extremista, te llaman todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo a las corrientes de este mundo. Entonces, amados, ¿qué es lo que nosotros queremos perseguir y a quién queremos obedecer? ¿A las corrientes de este mundo, a las tradiciones de este mundo, a lo establecido por pensamientos, doctrinas humanas? O a lo que está establecido en la palabra de Dios. Amados, hay dos formas de vivir. O vivir agradando al mundo, haciendo las cosas que este mundo quiere que hagamos. O querer caminar conforme a lo que Cristo vino a establecer, el reino de los cielos sobre esta tierra. Cuando empezamos a caminar
según lo establecido por Cristo, según el reino de Dios, entonces empieza a haber oposición, empieza a haber señalamiento, empieza a haber gente que te juzga, que te rechaza, Pero bueno, Jesús dijo, si el mundo los aborrece, recuerden que a mí me aborreció primero. Y hay otro pasaje donde Jesús dijo, si te desprecian, si te rechazan, si te persiguen por causa de mi palabra, alégrense, alégrense. Bendito Dios que no estamos de acuerdo con un montón, porque estamos buscando caminar en la verdad de Cristo. Amados, si no es que uno sea perfecto, no. Porque perfecto solo hay uno, se llama Jesucristo, fallamos, nos equivocamos. Pero por eso venimos a la palabra, por eso buscamos la palabra de Dios, para ser mejores cada día, para que la palabra transforme nuestra vida. Y entonces nosotros poder ir caminando, no de acuerdo a las corrientes de este mundo, sino de acuerdo a lo que Cristo vino a establecer, de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Y no es fácil mantenerse ahí, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición en este mundo, que nos persigue, que nos quiere ver envueltos en las tradiciones, en las costumbres de este mundo, en los caminos de este mundo. Amados, por eso yo los invito a que realmente busquemos exponernos a la palabra, escudriñar la palabra de Dios, correr a la palabra y decirle al Señor que nos revele lo que está escrito en la palabra, y no solo para conocerlo, sino para ponerlo por obra, para que no vivamos conforme a este mundo, sino conforme al reino de los cielos. Que así sea. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos hablas, Señor, que tú quieres que caminemos, Señor, sujetos a tu palabra, a tus mandatos, a tus estatutos, tus leyes, tus preceptos, tus pactos, tus juicios, Señor. Padre, gracias por tu amor, porque tú nos atraes a Cristo. Gracias porque nos atraes al conocimiento de la verdad. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que caminar conforme a las corrientes de este mundo nos va a llevar al dolor, al sufrimiento, al fracaso. Pero si caminamos, Señor, buscando tu palabra, buscando obedecer tus mandatos, Señor, sabemos que en ti tenemos salvación. Que a pesar de nuestros errores, de nuestros fallos, de nuestro pecado, en ti tenemos salvación. Porque en ti hay redención, en ti hay perdón de pecados, en ti hay restauración, en ti hay vida, Señor. Por eso corremos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día pongas en nosotros el querer como el hacer, para querer caminar, Señor, conforme a tu voluntad, querer escudriñar tu palabra, para llegar a conocer la verdad que eres tú, Jesucristo, y que tú nos hagas libres, Señor, de toda atadura, de todo pecado, de todo vicio, de toda obra de maldad, para que seamos perfeccionados por ti, Señor, para que podamos caminar en ti y permanecer en ti. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y Padre, quiero pedirte por cada familia que se conecta o que en otro momento escucha este mensaje. Padre, bendícelos. Tú conoces la necesidad que cada uno tiene, Señor. Porque si llegó a escuchar este mensaje es porque está buscando de ti, Señor.
es porque tú estás inquietando su corazón. Padre, por eso en el nombre de Jesucristo sígueles atrayendo. Y bendíceles, guárdales, Señor. Obra, Señor, en las necesidades que cada uno tenga, Señor. Familiares, de salud, económica, Señor. Tú lo conoces todo y tú lo puedes todo. Clamo por ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, amados, damos gracias a Dios por este tiempo de poder compartir la palabra. Le invitamos que todos los martes y domingos a las 7:30 de la noche se una a nosotros para recibir la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos vaya trayendo la revelación de la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. La verdad que es Cristo, porque la palabra es Cristo. Nos va a ir haciendo libres de un montón de cosas que nos atan en este mundo, que nos tienen aún cautivos en este mundo. Amados, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, les proteja y que el Señor sea lo que nosotros anhelamos y buscamos cada día y por quien lo demos todo. Que así sea. En el nombre de Jesucristo. Les bendecimos, les amamos y si Dios quiere, nos vemos domingo 7:30 de la noche. Bendiciones.